Bueno, voy a empezar. Gracias por el espacio. La idea es compartir algunas cuestiones básicas. Bueno, la intención de este encuentro, discúlpenme un minuto. Voy a arrancar hablando tomando un disparador, luego voy a mencionar algunas cuestiones básicas globales, eso a nivel provincial, y luego un par de diapositivas ya a modo de como una reflexión o intento a nivel de ejido. Como disparador voy a abordar el tema del cambio climático. ¿Se me escucha bien, Ramiro? Solo con la... Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, por ahí la idea era que contáramos, hacer un poco más tipo taller, pero es un poquito tarde. ¿Qué entendemos, qué sabemos del tema del cambio climático? No sé si alguno quiere aportar algo. Bueno. El tema El cambio climático que, digamos, estamos ocasionando nosotros como seres humanos con los cambios que hemos empezado a generar en el medio ambiente, ¿no? Básicamente, o sea, ya se ha demostrado científicamente que los cambios de los últimos, no sé, 50 años tienen una relación directa con toda la actividad humana que se ha desarrollado en el planeta, ¿no? Entonces, me parece que un poco de ahí, ¿puede ser? Sí. Bueno, en realidad yo ahora voy a empezar como a proponerles algunos aspectos básicos descriptivos, ¿no? Este es un gráfico de la NASA que muestra la concentración de dióxido de carbono en los últimos 650.000 años. Entonces, básicamente, el concepto, la definición de cambio climático es cuando hay cambios en los patrones climáticos, digamos, causados por el aumento de la concentración de dióxido de carbono. A mí me gusta presentar este gráfico porque es muy importante tener en cuenta que el planeta Tierra es un ente en sí mismo y tiene sus propios ciclos. Y acá podemos ver cómo la concentración de dióxido de carbono en realidad ha ido subiendo y bajando a lo largo de estos, en este caso, 650.000 años. Es decir, que el planeta Tierra vive en un constante cambio climático. Han habido cambios climáticos fríos, cambios climáticos calientes, por diferentes razones. Sí, como vos decías, Ramiro, está demostrado que en los últimos 70 años, digamos, este cambio climático es cálido y es básicamente causado por la actividad del ser humano. No tanto como especie, sino más bien como cultura, como sociedad. En este sentido, les traigo un gráfico bastante, un esquema de Wikipedia, digamos, lo pueden consultar, de lo que es el ciclo del carbono. Entonces acá podemos observar cómo el carbono va teniendo todos sus movimientos. Fíjense que las cifras amarillas son los números, digamos, naturales, las cifras blancas son los números retenidos, y los números rojos son producto de la actividad del ser humano. Cuando uno se pone a investigar un poquito de estos temas como el planeta Tierra en lo que es la evolución de la vida, caemos en la cuenta de que el carbono en realidad en algún momento todos los elementos químicos eran, digamos, inorgánicos, estaban en la Tierra. El dióxido de carbono es una unión inorgánica, y a través de la fotosíntesis
que realizan las plantas es cuando empieza a generarse las uniones orgánicas. Esto yo sé que ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero el ciclo del carbono es básico para la vida, como el del agua, como el del oxígeno. Si alguno se ha puesto en el tema de la alimentación, pensemos en hidratos de carbono, que son las azúcares, las proteínas, que es con lo que conformamos los músculos, las grasas, todo eso son carbonos unidos orgánicamente, y las únicas capaces de unir orgánicamente carbono son las plantas a través de la fotosíntesis. Luego, bueno, podemos hacer una charla puntualmente del ciclo del carbono, pero no es la idea. Bien. Este estudio, les recomiendo este artículo que está acá abajo, ya es del 2010 o 16, no recuerdo bien. Es un estudio de científicos locales, donde muestra la diferencia entre una hectárea, bueno, acá estamos casi todos arquitectos, ingenieros, urbanistas, una hectárea es una manzana, 100%, cuánto secuestra, es decir, cuánto consumen una cobertura vegetal comparado con otra cobertura vegetal, cuánto consumen de dióxido de carbono una hectárea de un bosque chaqueño, en el caso de Villa Carlos Paz es un bosque chaqueño serrano, comparado con un campo de cultivo agrícola, en este caso es una hectárea de maíz maduro, ¿no? Entonces vemos cuánto secuestra. Esa palabra a mí no me gusta mucho, pero quiere decir cuánto, a través de la fotosíntesis, esta cobertura vegetal toma del aire dióxido de carbono y lo retiene de forma orgánica en su cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense que una hectárea de bosque chaqueño retiene 43 toneladas de carbono o 159 de dióxido, y una de maíz menos de 1 tonelada, ¿no? El estudio también lo compara con lo que liberan, es una estimación por supuesto porque hay diferentes calidades de vida, pero un argentino medio en la pampa húmeda, digamos, una hectárea de bosque chaqueño estaría secuestrando, consumiendo lo que liberan 34 argentinos al año, mientras que una hectárea de maíz, no estaría secuestrando ni siquiera lo que libera un argentino al año, ¿no? Entonces, cuando nos detenemos un momento a pensar en estos conceptos que se manejan mucho en la prensa, que estamos todos preocupados, ¿qué es cambio climático? En realidad es un fenómeno para la Tierra como un ente en sí mismo natural. Este cambio climático básicamente está producido por la actividad del ser humano, y también tener en cuenta que cuando pensamos en dióxido de carbono en general, voy a volver un poquito, se piensa en esta parte, ¿no? Combustibles fósiles, zonas industriales, zonas con grandes parques automotor, en lo que es el aumento de las emisiones, que eso ha caracterizado, digamos, al siglo XX. Pero la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo estos 20 años del siglo XXI, están caracterizados por una gran pérdida de esta capacidad fotosintética. Este es un esquema simple que muestra un número, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un estudio de científicos locales que comparan dos coberturas vegetales. En cuanto es, digamos, tenemos emisiones aumentadas de manera exponencial, y quienes son los únicos capaces de retener ese dióxido de carbono en la atmósfera, estamos siendo, digamos, despojados de ese sistema que es la cobertura vegetal compleja, ¿no? Bien. Si quieren preguntar algo, Ramiro o alguien, irlo diciendo en el chat, no hay problema. Bien, sigo. Esto que traigo del carbono, en realidad es un ciclo, pero debemos tener en cuenta que
hay varios ciclos que son básicos para la vida, se les llaman ciclos biogeoquímicos, ¿no? Bio, vida, geo, tierra, químicos se refiere al elemento que está siendo, digamos, reciclado. Es muy importante porque, fíjense, yo es el único concepto que intenté, digamos, lo puse para que lo puedan copiar, leer, releer, reflexionar. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales, es decir, en esto no hay, es una ciencia exacta por compararlo, no hay subjetividad. La naturaleza funciona, como la física, como la química. Entonces son procesos naturales que reciclan los elementos del medio ambiente hacia los organismos vivos y de los organismos vivos hacia el medio ambiente. Entonces son ciclos que están permanentemente funcionando y están conectando todo lo vivo con lo no vivo. Otra manera de decirlo es el circuito de desplazamiento de la materia. Bien, en este caso le llamo esenciales, porque estos elementos químicos están siendo constantemente reciclados por procesos naturales con sus propias leyes, son los que mantienen la vida en el planeta, ¿no? Acá les puse un dibujito donde están los ciclos de los elementos básicos, el oxígeno, el azufre. El azufre, para que lo tengamos en cuenta, es lo que se relaciona con la lluvia ácida, el agua, el carbono, el fósforo, el nitrógeno. Y luego están los tipos de ciclos. Recuerden que estos son maneras de, digamos, de acomodar conceptualmente a la naturaleza, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Entonces hay el ciclo, tipos de ciclos hidrológicos, gaseosos y sedimentarios. Entonces estamos hablando básicamente de aire, agua y tierra. Son los medios de transporte por los cuales estos elementos químicos van transitando y cumpliendo los ciclos. Bien. Otro concepto básico, que no es un ciclo biogeoquímico, pero es muy importante, es la formación de suelo. Estos dos dibujitos básicamente expresan lo mismo, son diferentes estéticas. La formación de suelo, digamos, es una coyuntura de varios factores edafológicos, geológicos, del tiempo, de las inclemencias del tiempo, el clima, y de la biota. Entonces acá vemos cómo podría ser esto una formación de suelo en una línea del tiempo, o como podemos observar en las sierras, tenemos diferentes tipos de suelos en una misma área. En Villa Carlos Paz, a la entrada digamos, por la autopista, a la entrada de la ciudad, nosotros podemos observar directamente por el corte que se ha hecho para la realización de la autopista, esto que se denomina el perfil de suelo. Estos dos dibujos son esquemas, no representan exactamente la situación local de la villa, porque en la villa se tiene, digamos, esto tiene una pendiente, y esto que sería el horizonte, digamos, de suelo maduro, es muy, muy, muy poco profundo, y entonces lo vuelve muy sensible cuando es despojado de la cobertura vegetal. Bien. No sé hasta acá si vamos bien. Sí, Sole. Sí, todo claro. Bueno, entonces... Sole, sí. Discúlpame, necesito hacer un par de preguntas y hacer un par de comentarios, porque yo me tengo que ir y está muy interesante y es una pena porque está buenísimo. ¿Cómo se puede colaborar para atenuar todos estos efectos? Vos empezaste con un gráfico que a partir de 1950 la emisión de dióxido de carbono se disparó. Esto a nivel mundial, o sea, no lo tenemos acá, a la generación, la mayor fuente está en otros lugares del mundo, pero sin duda que, como estamos en el mismo planeta, en el mismo globo, con la misma atmósfera, termina redundando
en perjudicar a nuestra zona también. Nosotros tenemos posibilidad de mejorar nuestra parte, por lo menos para que nuestro ecosistema empiece a mejorar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Nosotros desde nuestro lugar. Por ejemplo, si tenemos que planificar algo para aportar mayor cantidad de agua al suelo, por ejemplo, o de atenuar o de demorar, o de atenuar los efectos de la construcción y de la urbanización, demorando el agua para que llegue a sus cauces normales. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Tenés o hay algún plan como para poder atenuar esos efectos? Se me ocurre, por ejemplo, que si el agua que nosotros estamos captando en los techos de nuestras construcciones, o en la zona que impermeabilizamos del suelo, la podemos directamente canalizar al subsuelo, ¿eso ayudaría para la generación de un nuevo suelo? ¿Cómo podríamos hacer para poder ayudar desde nuestra parte? Bien, bueno, en realidad la exposición o la disertación sigue un par de diapositivas más, y la pregunta que vos haces, un poco creo que nadie tiene la respuesta así, esto se resuelve así, sino que es una búsqueda colectiva de los distintos sectores, y por eso estoy encantada y agradecida de poder hablar con ustedes, porque creo que el Consejo de Planificación Urbano-Ambiental justamente es uno de los caminos. Yo puedo hablar desde la parte de la vegetación, y un poco la idea es terminar, avanzar un poquito más, porque algunas de las bases para las respuestas están acá en la exposición y en las siguientes que podamos hacer. Así que, Bueno, Marcelo, voy a continuar un poquito más. Dale, disculpame, yo me adelanté porque ya me tengo que ir y estaba muy interesante. No hay problema. No quería dejar Gracias. de hacer esta pregunta. Bueno, Gracias. una solución o una gran cuestión muy importante son los ecosistemas nativos, y sí, tal vez en nuestras latitudes, ahí un poco respondo a lo que vos decís, no somos grandes emisores, pero sí somos grandes despojadores de las retenciones, o sea, de las comunidades vegetales que retienen, y ahora lo voy a mostrar, también es un estudio local. Los ecosistemas nativos, esto porque me parece que es muy importante, porque a veces hay como un imaginario en el colectivo de que un bosque es mucho más importante o mejor, por decirlo de alguna manera, que un pajonal, ¿no? Los ecosistemas nativos son comunidades vegetales que han evolucionado por miles de años, no voy a decir millones, porque en millones de años la Tierra tenía otra trama, pero sí por miles de años. Es decir, que los ecosistemas nativos han atravesado todos esos cambios climáticos que vienen sucediendo en el planeta. Y son las comunidades vegetales que han ido evolucionando por distintos factores de la naturaleza, como por ejemplo los cambios de dióxido de carbono atmosféricos, en la concentración atmosférica, y han definido estos elementos de la naturaleza, comunidades vegetales especializadas en cada punto geográfico del planeta. O sea, son especialistas. Hoy que estamos en esta era de ¿es especialista en tal cosa? Bueno, esa comunidad vegetal es especialista en mantener los ciclos de la vida en ese punto geográfico. Entonces, en Carlos Paz, un bosque chaqueño serrano es especialista en ser la cobertura vegetal ideal para mantener esos ciclos de la vida, mientras que el pastizal de alturas en las altas cumbres es el ideal para mantener los ciclos de la vida. No es que si pongo un bosque de pinos, de eucaliptos en las altas cumbres va a ser mejor, ¿no? Esa comunidad vegetal es especialista. Esto es muy importante porque de ahí viene todo el tema que ha venido en los últimos 30 años, por suerte, con el tema de los ecosistemas nativos. Lo demostramos con el secuestro de dióxido de carbono, bosque chaqueño. Fíjense, bueno, acá uso esta clasificación que hace el MEA, digamos,
de todo lo que nos brindan los ecosistemas nativos. O sea, la naturaleza, sin que hagamos nada, ya sabe resolver esto. Fíjense, ay, que me estoy autotapando con las cámaras. Fíjense, puse este gráfico del agua, porque ¿qué pasa? Muchas veces dicen las inclemencias del tiempo, el tiempo está loco. Acá en este grafiquito podemos ver la lluvia es la misma, esta que esta. Pero la cobertura vegetal que la recibe no es la misma, y entonces está causando estragos, pero no es que el tiempo está loco, son las leyes de la naturaleza de todos los procesos de los ciclos biogeoquímicos, que se han ido adaptando, digamos, todos esos ciclos, la respuesta, los reguladores, son los ecosistemas nativos. Bueno, despojar a la cobertura digamos, de la tierra, la superficie terrestre, de los ecosistemas nativos nos trae problemas en el ciclo hidrológico. También, si bien sabemos que en el tema del lago, las aguas negras y grises son fundamentales, pero también, digamos, cambios de la cobertura vegetal alimentan este problema. También la cuestión de la pérdida de suelo, la erosión, todas estas cárcavas que vemos en los gigantes o en la zona plana de la provincia, no son, digamos, naturales, son por la pérdida de la cobertura vegetal. Bien, hasta acá hemos descrito, digamos, lo que es a nivel global, como el planeta como un ente en sí mismo, cómo son sus ciclos. Hemos descrito muy rápidamente y muy básicamente, y qué función cumple la cobertura vegetal, digamos, original, los ecosistemas nativos. ¿Cómo está Córdoba hoy? Esto es de otro estudio que también es de científicos locales, les invito a leerlos, está ahí el link. Este grupo, que es de la Facultad de Ciencias Físicas Exactas y Naturales de la UNC, formó parte del Premio Nobel 2007 a Cambio Climático, y hacen este mapa, ¿no?, de coberturas vegetal en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estamos hoy? En realidad ya 2004. Entonces fíjense, nosotros tenemos la cobertura vegetal original de nuestro territorio, son bosques maduros. El bosque maduro hoy en día es muy difícil de ver porque siempre está en una etapa, sería otra charla, ¿no?, pero de la sucesión biológica. Entonces, casi toda la provincia era un bosque chaqueño maduro. Solamente vemos blanco, esta franja blanca en realidad es más por este lado, pero bueno, esto es un mapa de 1904, que no estaba Google Earth, que corresponde a lo que sería pampa húmeda, que es otro tipo de cobertura vegetal, no es boscosa. Después tenemos la Mar Chiquita, las salinas, y las altas cumbres, que por distintas cuestiones evolutivas y del paisaje, tiene mucho de lo que sería las comunidades vegetales andinas, ¿no? Con la altitud hace que sea otra trama vegetal. Sí hay bosques también en las quebradas, pero fíjense, mirá, recién en la pregunta Marcelo decía, nuestro punto del planeta no es justamente el que más emitimos. Y bueno, puede ser que no es el que más emitimos, no tenemos un parque industrial como Londres, por decirlo, pero sí somos grandes despojadores de la cobertura vegetal original. Entonces fíjense, bosque maduro es el verde botella, digamos el verde más oscuro. Bosques de sustitución, esto es cuando un bosque maduro, que es el ecosistema nativo, está en un punto, en una complejidad vegetal estable, no puede pasar a nada más. Ha logrado mantener esos ciclos y la trama vegetal se mantiene constante. En cambio, cuando hay un evento, ya sea un fuego, una topadora o lo que sea, que despoja de ese bosque maduro, empieza como a haber comunidades transitorias, primero herbáceas,
después matorrales, luego arbustales, bosques de sustitución, hasta que vuelve a estar en esa etapa madura en la que no pasa nada más, digamos. Ustedes lo pueden ver a esto por el tema de los fuegos. Ahora, en el verano pasado, después de los fuegos, van a haber visto toda la montaña como de repente se puso, se reverdeció toda, que brotaron las herbáceas, y se pueden ver distintos bosques de sustitución o matorrales en función del evento fuego, cómo están esas comunidades transitorias, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo estamos a nivel provincial. Los bosques maduros, esos que retienen muchísimo dióxido de carbono, quedan apenitas unas manchas, acá serían las sierras chicas, después tenemos bosques de sustitución, matorrales, y todo esto blanco, otros tipos de cobertura vegetal que podría ser. No sé si a alguno se le ocurre que puede haber en la provincia. ¿Los cultivos son esos? Todo cultivos. Entonces, partiendo del estudio de los científicos locales que comparaba un bosque, una hectárea de bosque, es decir, a nivel urbano una manzana de bosque con una manzana de campo de cultivo, fíjense, nuestro territorio, con su naturaleza de miles de años de evolución, en 70 años, cómo hemos despojado, porque además hay que tener en cuenta una cosa, la ruralidad, lo rural, no está ofreciendo los mismos servicios ecosistémicos que hace 50 años, es decir, a lo mejor en 1980, 1980 por decirlo, nos íbamos para Río Cuarto y uno veía en la zona rural los potreros con distintos cultivos, con parchecitos de bosque. Hoy en día es todo un mar de soja, digamos un monocultivo, que además de que no es capaz de secuestrar prácticamente nada comparado con una hectárea de bosque de dióxido de carbono, tiene un montón de inputs a nivel tractor, a nivel industria química, que es gran consumidora, ¿no? Emisora de dióxido de carbono por el paquete tecnológico que consume una cobertura vegetal de origen agroindustrial. No sé si me están siguiendo. ¿Mm? Bien, esto es cómo estamos. Sole, Sí. bueno, acá me parece que en estas dos imágenes que vos ponés se visualiza claramente cuando se escucha mucho que se habla de que en Córdoba nos queda menos del 3% del bosque nativo que había, ¿viste? Y acá se ve claramente, digamos, en lo que son las superficies, ¿no? Se evidencia. Y no es por ser, digamos, alarmista, pero bueno, me parece que corresponde, han pasado de este mapa 2004 15 años. Bueno, mucho más, 16 años. Y además, los 16 años de mayor deforestación. ¿Mm? Bien, después algo que les voy a compartir ahora que me parece fundamental, que muchas veces sale en los debates, los escucho, es el tema de la ley de bosques y por qué hay tanta tensión entre los distintos actores con esta temática. Bien, les recuerdo que en 2010, digamos en realidad en 2007, La Nación, a raíz de unos eventos también de una... no recuerdo en este momento, creo que en Salta, es que hacen la Ley Nacional de Bosques Nativos, donde encomiendan a cada provincia realizar o sea, tienen autonomía las provincias para hacer su propia ley provincial de bosque nativo. Bien. Esa ley nacional indicaba a cada provincia a realizar un ordenamiento territorial del bosque nativo. De hecho, era una ley que debía ser con participación ciudadana. En el caso de Córdoba hubo 2 años de trabajo donde participaron las 3 universidades, donde participó todo el sector, digamos, de la rural, el movimiento campesino,
las ONG ambientalistas, todo actor social, institucional, ciudadano, o sea, toda la trama social del momento, que de alguna manera estaba vinculada a la cuestión ambiental, participó durante 2 años de la elaboración de la ley provincial. Bien, la ley provincial fue aprobada en el 2010, en agosto, por la legislatura de la provincia, todo el texto tal cual lo presenta la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Pero la comisión presentó este mapa, que ustedes conocen bien el significado. En el verde podés hacer lo que quieras, en el rojo conservar al máximo, en el amarillo algunas actividades. Ese día, en 2010, la legislatura cordobesa, digamos, aprueba el texto de la ley que presenta la comisión tal cual, pero aprueba este mapa, que es el que nos rige hoy en día. Entonces, por eso hay mucho descontento, digamos, o mucha tensión, como les decía, desde los distintos actores que participaron en la elaboración de esa ley. ¿Por qué? Porque la ley nacional decía que lo que la comisión presentara debía ser vinculante, es decir, las legislaturas debían aprobar lo que la comisión presentara, dado que era muy representativo, ¿no? Entonces, muchos sectores, de hecho hay, desde el 2011 creo, el Defensor del Pueblo de la Nación tiene un juicio con Córdoba, porque consideran que la ley aprobada en 2010 es inconstitucional. Además, otra cosa que se le critica a la ley, y también acá ha salido mucho en los debates, es que la ley provincial no está georreferenciada. Es decir, estas zonas rojas, amarillas y verdes, al no estar georreferenciadas en la ley, en el apéndice de la ley provincial, las comunas, municipios, digamos, no tienen en claro hasta dónde está lo rojo y lo amarillo. Y otra cuestión muy importante es que la ley nacional, digamos, indica que las legislaturas deben cada 5 años revisar el mapa y siempre ir a más conservación. Entonces, fíjense la historia un poquito de Córdoba, en el verano 2015-2016, que hubo un gran movimiento, no así en el 2010, que fue bastante como, digamos, la sociedad no respondió, salvo los sectores que estaban vinculados a esto del mapa, ¿no? En 2015-16 se intentó modificar la ley que nos rige, pero en este caso querían cambiar el texto de la ley. Y en ese caso la propuesta de cambio era que donde la provincia, digamos, aprueba ciertas actividades, y si vos presentás un proyecto y todo, una propuesta con el impacto ambiental, y la Córdoba Agencia Ambiente te lo aprueba, vos podés desmontar, por ejemplo, para hacer ese proyecto que fue aprobado. O sea, en ciertos casos la ley te permite desmontar. El desmonte siempre es mecánico. En 2015 querían aprobar el desmonte químico, es decir, pasar con una avioneta, con un herbicida y matar el monte no mecánicamente, sino químicamente. Entonces ya en ese momento sí fue una gran respuesta masiva, no sé si se acuerdan, en el verano del 2016, hubo un gran movimiento acá en la catedral, estuvo Doña Jovita o algunos artistas así medios conocidos, hubo un gran movimiento para frenar esta propuesta de cambio. Y le hubiera tocado a la provincia en 2020 volver a revisar el ordenamiento territorial. Entonces a veces desde la provincia se dice que no se está cobrando, porque la nación pasa un dinero por la conservación de los bosques nativos, que no se está cobrando, pero no se está cobrando, la nación dice, porque Córdoba no está cumpliendo con, digamos, la ley. Entonces, esto es importante, que
Consejo se tenga en cuenta, porque de acá surgen tantas tensiones de los distintos actores en cuanto a la conservación del bosque, de la ley, de las zonas rojas, amarillas, la autopista y todo lo que nos está atravesando en este momento, que en realidad a lo mejor algunos sectores o algunos nos enteramos ahora, pero en realidad para los que estamos en esto hace tiempo viene siendo un desfasaje de hace varios años ya, en cuanto a cuestiones legales, en cuanto a la participación ciudadana, bueno, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí la intención mía fue, digamos, exponer de alguna manera cuestiones descriptivas sin emitir alguna opinión. Esto a nivel global, a nivel provincial, los ecosistemas nativos, su rol es una cuestión descriptiva, digamos, es como suceden las cosas, ¿no? Ahora un poco la idea es justamente lo que atañe a este Consejo de Planificación Urbano-Ambiental y lo que se puede aportar desde los distintos actores, un poco lo que decía Marcelo, cómo respondemos a nivel local a las problemáticas a medida que aumentamos el tamaño regional, ¿no? Desde provincia, nación y a nivel global, porque es como que hay una presión de las megaregiones hacia lo local, y a nivel local hay que estar dispuestos a responder, y a la vez es una construcción desde lo local para ir cambiando a nivel general, ¿no? Bien, un poco voy a poner 3 diapositivas más que le estuve dando vueltas, y en realidad es una invitación. Podemos hacer todos los talleres que quieran, abrir el diálogo, debate, buscar formas de trabajo. Esto que voy a presentar es como una idea, una intención y una mirada como persona, como profesional, como ciudadana, ¿no? En definitiva. Primero que nada, también decirles que para mí, muchas personas que trabajamos en temas ambientales o con el bosque, con la tierra, con las plantas, Villa Carlos Paz, más allá de los problemas o idas y venidas que puedan tener, es un ejemplo. Es como toda la provincia está haciendo una cuestión bastante, una inercia bastante de continuar hacia profundizar el drama ambiental, y creo que Carlos Paz, con su Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental, con su área protegida, con todo lo que viene haciendo desde los 90 para este lado, nos parece, a mí personalmente, un espacio de esperanza, de replanteo genuino, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de que no haya country, cuando Córdoba todo es country, barrio privado, mejor dicho. Entonces, bueno, nos parece a mí me parece un lugar que rescato y les agradezco, digamos, estar. Bueno, una manera, poco respondiendo a lo de Marcelo, que es una manera, pero cómo se aplica es una búsqueda, que estamos todos en esto, es el objetivo general, digamos, de regenerar el tejido social y ecológico. Toda acción, toda propuesta debe contribuir a los ciclos biogeoquímicos y la formación de suelo. Y cuando nosotros hacemos una propuesta, desde cada uno desde su lugar de trabajo y en conjunto, que sabemos que está aportando a esos ciclos que todos los aprendimos en la primaria, vamos a estar regenerando el tejido social y el tejido ecológico. Cada proyecto que tiene en cuenta una cuestión biogeoquímica y que en vez de hacer números, digamos, a nivel monetario, está haciendo números a nivel de balance de materia y energía, seguro se pueden hacer muchos impactos, pero lo más, estudios digo, pero lo más seguro es que esté aportando a la regeneración del tejido social y ecológico. Para esto es fundamental
y creo, lo puse en negrita porque está disponible, es una ventaja, los conocimientos científicos y los saberes. ¿Pero cuáles? Los locales. De nada me sirve a mí importar o tomar ejemplos de otro lado y sin adaptarlos a la microrregión, vamos a solucionar. Es decir, un conocimiento científico, un saber por sí mismo no soluciona, es cómo lo aplico. Y lo mismo a nivel tecnología. La tecnología tendemos a pensar que es algo lo último de lo último y lo más moderno de punta, ¿no? La tecnología de punta. Tecnología es la manera de aplicar un conocimiento y un saber, y a veces puede ser idónea, ideal, más eficiente, una tecnología a lo mejor del siglo pasado, para un momento, para una situación dada. Quiero decir, a veces este siglo XX nos ha caracterizado por obnubilarnos por el saber, el conocimiento científico, las estadísticas, y que si es tecnológico es mejor. Todo depende de cómo se aplique. Lo otro es la participación ciudadana, que creo que el CEPUA es un ejemplo de participación ciudadana y de cómo distintos sectores están aportando al planeamiento urbano ambiental. Y esto se debe profundizar más y más y más en todos los aspectos de las decisiones que se toman a nivel territorio. Generar actividad económica genuina, esto lo puse ya no en negrita porque me parece que es una búsqueda, que todavía no es algo que esté, digamos, tan consolidado, y que los distintos actores debemos buscar nuevos caminos, romper paradigmas. Hoy en día creo que el CEPUA es un espacio de oportunidad para eso. El siglo XX ha sido, digamos, con grandes paradigmas que han marcado el camino de una manera de hacer de todos los sectores, y creo que hoy no hay que tener miedo a ser originales, a buscar nuevas maneras, a fortalecer vínculos. Acá cuando pongo conocimientos científicos y saberes, es que también hay como una nueva tendencia a valorar los saberes que durante el siglo XX fueron muy, digamos, no valorados, los saberes de la gente, de los conocimientos populares, por decirlo de alguna manera. En este caso, el CEPUA, bueno, yo sé que hay arquitectos, ingenieros, constructores inmobiliarios, está la ONG ADARSA, pero bueno, creo que a la hora de mirar al nuevo ejido, que ya no diría yo ampliación de ejido, el ejido nuevo, sino pararnos en que el ejido ahora es cómo trabajamos este ejido nuevo integradamente, el sector urbano, el rural y el, digamos, natural o el del monte. Entonces, bueno, un poco no tener miedo a buscar nuevas maneras. Para esto voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las energías renovables. No es mi tema para nada, yo soy agrónoma, trabajo con plantas básicamente y personas, pero bueno, me pareció algo muy interesante porque es algo que está a nivel mundial en auge y que está todo el mundo hablando de lo que es las energías renovables, ¿no? Es muy importante. En Carlos Paz han dado un paso tremendo también, que es, digamos, estatizar el agua de alguna manera. Entonces las energías, ¿quién produce energía? ¿Cómo se produce esa energía? ¿Cómo se distribuye la energía? Es algo como que lo planteo en voz alta con ustedes, ¿verdad? Este sería el paradigma que considero fue consolidado en el siglo XX, mega propuestas, mega soluciones, mega inversiones para un problema o lo que sea, como en este caso las energías, ¿no? Estas dos fotos son de territorio español, que es, digamos,
uno de los países a nivel europeo que fue puntero en el tema de la energía eólica y la energía solar. Evidentemente ha tenido inversiones de todos lados, pero en Europa es donde más sol hay, y hoy en día se están replanteando muchos temas que tienen que ver no tanto en la tecnología aplicada, sino en cómo se gestiona a nivel territorio y de actores toda esta tecnología. Entonces, yo siempre me pregunto, en Córdoba, un lugar ideal para tener, le llaman huertos solares o parques eólicos, serían las... Disculpen que me estoy quedando sin batería. Ahí está. Sería la Pampa de Achala, ¿no? Como un lugar ideal en ¿Perdón? el que, ¿sí? En el que corre mucho viento y hay mucho sol. Entonces hay que tener mucho ojo de cómo aplicamos la tecnología, porque supongamos que mañana viene una mega propuesta de llenar de paneles solares las sierras grandes, las altas cumbres. Puede sonar muy verde, puede sonar muy eficiente, hasta se Bien, puede bien. llamar, digamos, cuestiones de empleo, de mano de obra, pero tengamos en cuenta que en Pampa de Achala se generan el 80% de los ríos de Córdoba. Entonces hay que tener mucho ojo a la hora de aplicar una tecnología. Por eso para mí la respuesta tiene que ser local, y justamente hoy cuando estaban debatiendo, yo en temas urbanos simplemente me sorprende cómo constantemente debaten la 4021, las fachadas, las medianeras, y en realidad hay muchísimo potencial para cambiar la mancha urbana. Entonces sería una respuesta desde lo local. Fíjense, se pueden aplicar en techos, se pueden aplicar en las superficies de consumo como los supermercados, que digamos generan muchísimo impacto ambiental en cuanto a los productos que comercializan. De alguna manera, me reitero, yo trabajo con plantas y personas, pero uno constantemente se está imaginando posibles soluciones. Creo que esto es una construcción entre todos, pero siempre lo pienso cada vez que voy a un espacio y estaciono el auto para ir a un súper o algo, que todas esas playas de estacionamiento deberían tener, digamos, paneles. Soledad. Sí, perdón. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero bueno, nada. Coincido 100% plenamente con la exposición que has dado y le agradezco muchísimo. Y bueno, nada, en realidad la anterior te había pedido la palabra porque me había asustado un poco lo de los paneles de la Pampa de Achala, porque no entendía si era que no querías o que sí querías. Y bueno, no, claramente eso atrasa décadas en el pensamiento de políticas energéticas y de aprovechamiento tecnológico. Y sin duda hoy, y sobre todo para el desarrollo urbano, ya que en realidad el parque solar que mostraste es más para una escala industrial, de abastecimiento energético industrial, hoy la política global tiende a los green buildings, a los mega garden cities, que habla de respuestas domiciliarias, que nada, inclusive no requiere de tendidos de infraestructura, la tenés directamente arriba del techo de la casa, ¿no? Pero bueno, era eso, nada más porque te había interrumpido y era porque estaba muy asustado con la primera placa, no se me atrasaba muchísimo. Sí. Muchas gracias. Mira, ya termino, pero vos sabés que en un congreso, bueno, que estuve hace varios años, ¿no? Creo que era el 2005, de energías alternativas, por supuesto, no... está el conocimiento, está la tecnología, está la manera en que se aplica, pero muchas veces hay estas como... Me acuerdo porque había sectores de países de India donde decía vengan a las mega empresas, vengan, llenen de paneles, no cobramos impuestos y hagan estos mega emprendimientos que en realidad no... Siempre vas a estar afectando un ecosistema nativo
cuando haces una infraestructura a gran escala. Entonces, bueno, un poco ahora paso a esto que ya es con lo que termino. Como les digo, estas 3 diapositivas, esta última parte es un poco una... Yo no tengo la respuesta, es como me lo estoy planteando y lo comparto, ¿no? Simplemente. Bueno, acá un poco esto que les decía antes, de que el tema, digamos, por ahí, a veces en todos los debates está la ampliación del ejido, bueno, esto ya es todo área protegida, pero también tenemos que seguir viendo cómo gestionamos y aprovechamos cada vez más eso, porque, bueno, digamos, ver que todo esta zona roja es el pedacito de tierra, digamos, donde de alguna manera todos los que estamos acá y muchas personas más desde su lugar tienen incidencia. Y bueno, un poco lo que decía antes, que toda intervención, acción, proyecto, cuando uno está contribuyendo a los ciclos básicos de la vida, que los aprendimos todos en el primario, está seguro de que va por buen camino. Y un poco, hablando de esto de lo que se está debatiendo constantemente en el CEPUA y que hay que ver de cómo se aborda este nuevo ejido, bueno, en lo que yo trabajo, como les digo, es las plantas. Siempre que estemos logrando mayor complejidad y abundancia vegetal, vamos a estar contribuyendo a los ciclos de la vida, porque son, digamos, el manto vegetal terrestre es el que recepta todo lo que viene del universo, de la atmósfera, la lluvia, el calor y todo, ¿no? Entonces, evidentemente, se determinará cuál es la zona, cómo es, está la zona del monte o natural, por decirlo de alguna manera, está la zona rural y está la zona urbana. Esto es un esquema muy simple de usos del suelo. Ojalá, digamos, yo algún día pudiera participar de una mesa, así como hay ingenieros, arquitectos, constructores inmobiliarios, de qué hacemos con el rural y el monte, porque hay miles de maneras de aprovechar este territorio. Lo que sí me gustaría que romper un poco con esta idea de que cuando uno tiene un monte no pasa más nada. Hay un montón de alternativas, de actividades económicas cuando uno tiene un monte. Yo ahí coincido totalmente con Mauro en el tema de que si yo pudiera decidir, por decirlo de alguna manera, congelaría la mancha urbana y creo que canalizaría todo el corazón, el pensamiento y todo lo que hay acá dando vuelta en sofisticarlo, en aplicar las mejores tecnologías, en buscar la mayor participación ciudadana, para que esa zona urbana sea más compacta, pero a la vez más habitable. La zona rural hay muchísimas maneras de trabajarlo, como es la agroecología, el turismo rural. De hecho, a mí una de las cosas que esto es en lo que yo, digamos, puedo aportar más que agroecología, lo que me dedico a investigar y estudiar más es la permacultura, que es una, digamos, dentro de lo que es la zona rural, o lo que sería la agroindustria o ganadería agrícola ganadera, desde 1950 para este lado, con la Revolución Verde, digamos, generó todo un paquete tecnológico que se llegó a todas partes del mundo y que hoy en día, ya hace 30, 40 años o más, estamos viendo los efectos secundarios negativos de esa manera de aprovechar, digamos, a nivel agrícola ganadero la tierra, de que no va, y a partir de ahí surgieron un montón de cosas. Van a escuchar agricultura orgánica, agroecología, agricultura biodinámica, permacultura, hay un montón de maneras, de respuestas y alternativas para eso. Entonces, bueno, yo simplemente les agradezco el haberme escuchado y creo que digamos, hasta el punto que presenté la ley provincial es una cuestión descriptiva y que creo que siempre
hay que volver a eso porque es en definitiva lo que sustenta la vida. Y después, sí, todo esto que hablamos a nivel local, podemos estar horas, y de verdad, no por pasar el rato, sino buscando alternativas. Recién cuando hablaban de los jardines verticales, bueno, yo soy una de las que hay que tener en cuenta, más allá del costo económico, si digamos, yo tengo inputs químicos, el mantenimiento del jardín vertical tiene muchas maneras. Entonces a lo mejor hay maneras con enredaderas, como pasa en otras partes del mundo, con la falsa parra, hay muchas maneras de reverdecer paredes. Entonces el tema de las plantas de la zona rural, de la zona urbana, de la zona del monte, tiene muchísimo, muchísimo potencial, así como hay muchísimo potencial con otras formas de construir, recolectar el agua, aprovechar la energía, y bueno, no tengamos miedo, porque por ahí pareciera de que los distintos sectores se van a quedar sin trabajo si no se puede hacer tal cosa. Es que en realidad se está abriendo un panorama para hacer constantemente cosas nuevas y que contribuyan a esto, ¿no? De lo que es el ciclo de la vida. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo. Bueno, esto yo lo pongo, discúlpenme, siempre cuando cierro las charlas, porque me parece, es un chiste de Quino, la frase que está acá arriba es lo que piensa este señor mientras ve la tele, y creo que un poco es lo que tenemos que ir reflexionando todos desde cada uno, desde su lugar de trabajo y de vida, ¿no? En mi caso, yo hice imagínense que soy ingeniera agrónoma, y todo lo que está, digamos, dominando la manera de producir y trabajar la tierra, es como que no me parece que sea el camino a seguir. Entonces una constante replanteo, ¿no? desde la profesión a la cual una misma pertenece. Así que bueno, por mi parte, nada más. Bien, Sole. ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, en principio, muchas gracias por la charla. Muy buena. De hecho, también me acuerdo que hace un mes atrás o algo así, Liliana me pasó unos links de unas charlas que se daba de todo esto que decís vos, de la agroecología, de ecología biodinámica. Pude ver un par porque estaban colgadas por un tiempo, y también se las pasé a Mauro, no sé si él las pudo ver, pero muy buenas las charlas que vi, toda la información. Me llamó la atención también la capacidad del suelo orgánico de retener agua, ¿no? De la importancia de producir suelo para que nuestras cuencas puedan hacer la retención de agua que tienen que tener. Y bueno, me parece que coincido con tu pensamiento y con el de Mauro, que hay que trabajar en la mancha urbana que hoy en día tenemos, y a nivel local tratar de decir, bueno, esto es la mancha urbana, esta es la parte rural, le vamos a dar nuevos usos, como vos decís, que hay nuevos usos que nada más tenemos que conocerlos y saber que están, y los dueños de las tierras los tienen que conocer, y fomentar esto a nivel local para que empiece a servir de ejemplo a nivel regional, ¿no? Y eso, que se vayan contagiando estas políticas, me parece súper importante. Para mí el desafío que tenemos con el nuevo ejido es grande, estamos trabajándolo de a poquito, y me parece que todo apunta hacia un buen camino. Hay mucho trabajo por hacer y intervenir con los dueños de las tierras, con la comunidad, con todo. Después te quería hacer otra pregunta que tiene que ver más con... Porque bueno, yo lo vivo a nivel, digamos, lo he visto a nivel de mi facultad, que noto que la educación, digamos, académica ha quedado muy vieja. Yo en mi facultad he tenido instalaciones termomecánicas,
y nos enseñaban, digamos, a calcular, digamos, cuáles eran las pérdidas de calor de las paredes y a solucionarlo con los equipos de aire acondicionado. Y poco y nada creo que se habló en la facultad de lo que era la eficiencia energética, cómo hacer envolventes que conserven la energía o sistemas pasivos de diseño. O sea, yo en la facu no aprendí nada de eso, lamentablemente, sí por predisposición mía, porque soy bastante fanático de lo sustentable y todo, me puse a estudiarlo. Después, bueno, inicié una maestría en energías renovables, no la terminé, pero sí la avancé. Y quería consultarte a vos porque cuando por ahí veo agrónomos, amigos o colegas, veo también que tienen un chip que yo lo veo como muy de anticuado del siglo XX y no el chip nuevo de todas estas cosas que estás planteando vos. Y me preocupa eso porque es muy grande el impacto de los cultivos, ¿no? Y donde se puede poner cultivo, ponemos cultivo y metemos agroquímicos. Entonces, quería consultarte un poco eso. ¿Cómo ves vos ahí la parte de la educación del ingeniero agrónomo? ¿Está muy viejo o está empezando a haber estos cambios? Bueno, yo creo que esto, digamos, es general para toda la parte académica de la universidad. Yo creo que es un conocimiento que está bueno tener, pero tampoco está bueno idealizarlo como si fuera el conocimiento, por eso es muy importante escuchar todo lo alternativo. Esto pasa en medicina, pasa en arquitectura, pasa en ingeniería, pasa en agronomía. Agronomía, por lo menos en la Facultad de Córdoba, la verdad es que yo le hice hasta tercer año, después terminé en la Politécnica de Cataluña, convalidé terminada ya, pero digamos, es una formación orientada a una industria agroalimentaria, y de hecho cuando yo empecé en el 97 hubo varios cambios de planes, pero por ejemplo el campesinado, por decirlo, los campesinos, están vistos como algo atrasado que hay que ir a modernizar, y de hecho son los únicos que han sabido conservar el bosque nativo. Esas manchitas verdes que se ven al noroeste son porque son comunidades campesinas, y un poco también hay que romper con el esquema del pobre o el rico, porque en realidad la manera de producir campesina soporta, alimenta y sostiene aún muchísimas más familias que a un megacampo a lo mejor de soja cerca de Río Cuarto. Entonces, bueno, son paradigmas que sí, yo creo que uno el conocimiento universitario lo tiene que tomar, adoptar, entender, desafiar, replantear y buscar por otros lados, no es el único, y esto creo que pasa en todo. Algo que quería mencionar, que por ahí me parece muy importante en esto de rescatar los ciclos de la Tierra, ¿no? Y intentar alejar la cámara en cuanto al tiempo. A veces acá yo lo entiendo porque el urbanismo, la ciudad y el debate que se está teniendo constantemente en el CEPUA sobre los derechos individuales, sobre las posibilidades de actividades económicas, pero tengamos en cuenta que, y esto lo muestra el primer gráfico de 650.000 años, que todas estas cosas son de hace 100 años, 150, y bueno, nosotros de cara al futuro está trabajar en los ciclos, digamos, de larga data, que son los que sostienen la vida. Realmente, me acuerdo cuando fue lo de bosque nativo, que Alberto decía, el ser humano está acá hace 60.000 años, y realmente sí, como especie nosotros hemos estado adaptados al planeta Tierra y a sus cambios, pero realmente el siglo XX, con una actividad social y cultural determinada, es la que está marcando estos problemas, ¿no? El otro día yo estuve también en un congreso estos de permacultura, y mostraban la agricultura de los pueblos originarios de las zonas andinas, que hay estudios también, digamos, arqueológicos a nivel de cultivos, desde
supongamos, no sé, 500 años para acá, al mantener la variabilidad de los cultivos, por ejemplo, en este estudio era un cultivo de papa, y mostraban un campesino que tenía los 50 o 100 variedades distintas de papa, ante un evento extraño del clima, como una gran sequía, un frío especial, que para los ciclos de la Tierra a lo mejor no es tan raro una sequía cada 100 años, es raro para nosotros, ¿no? Cómo ese campo con variedades seguía vivo, y cómo el campo de variedad comercial que se denomina en lo que es la producción agropecuaria estaba todo muerto, porque en realidad los agrónomos, o este discurso del hambre y de los quintales, el rendimiento, ha hecho que busquemos especies o variedades, mejor dicho, que rinden mucho, que necesitan grandes inputs de riego, de nitrógeno y de un montón de cosas, rinden mucho, pero a la vez no toleran nada, son muy sensibles a cualquier cambio. Entonces, bueno, yo creo que es un planteo del ser humano, cada uno desde sus profesiones o desde su rol como ciudadano, tenemos que plantearnos qué está pasando, ¿no? Un poco también me gustó, creo que fue Mario que puso el videíto ese de las grandes catástrofes, y bueno, esto no es de ser ni ecologista, ni fundamentalista, ni nada, son eventos que están ocurriendo, y creo que realmente, digamos, el ser humano en algún momento tendió a querer reemplazar todo lo que la naturaleza trabaja gratis para nosotros, eh, por sus acciones, y bueno, hay un montón de cosas que no pudo tener en cuenta, y ahora se están viendo que hace aguas por todos lados. Entonces creo que en esto es el tema de que los conocimientos científicos están, la tecnología está, hay intenciones, y acá este lugar es uno, y es una oportunidad de replanteo de hacia dónde queremos ir. Te corto, Sole, sobre todo porque me tengo que retirar y no quiero dejar de agradecerte casi personalmente por tu presentación. Me pareció muy buena, sobre todo la anteúltima placa. Creo que el borde urbano es un desafío para nosotros en Villa Carlos Paz, y el otro desafío es diferenciar lo rural de lo silvestre, o de monte, como le llamás vos, o natural, como le dicen otros, ¿no? Es decir, hay como... El borde urbano es un desafío que sí o sí debemos encarar como proceso de planificación. En las ciudades de llanura, yo trabajo en provincia de Santa Fe con un colega tuyo, un ingeniero agrónomo de mi edad, que siempre se da con el látigo de 7 puntas, porque dice: cuando yo salí de la universidad, los laboratorios y nos semillas. Alberto, se está cortando. Si podés apagar el Nosotros, video. Disculpa, ¿escuchaste? por repartir ahora y ir dando. Bueno, agradecerte. Creo que el desafío concreto es desde lo local. Y uno de los desafíos concretos es el borde urbano, establecer el borde urbano, y en eso las ciudades de llanura, antes por el ¿no? Y bueno, me tengo que ir. Seguimos, ¿no? A veces... Alberto se cortó, no se escuchó bien el final. Pero bueno, no sé si alguno más quiere hacer algún aporte. ¿Mm? Saludos, Alberto. Bueno, si nadie más
toma la palabra. Agradecerte, Soledad, la charla. No sé si queda pendiente algo, porque nombraste algo como para ver en un próximo por ahí reunión. La próxima reunión, en realidad el tema que seguía era debatir un poco, ahí estoy buscando el orden del día, ¿no? Debate de la visión de la zona ampliada, que me parece que es un poco lo que estuvimos haciendo recién. Así que la idea por ahí sería, ya que hay muchos de los integrantes que se tuvieron que ir por diversos motivos de horario, me parece que está bueno para la charla de la siguiente reunión arrancar con eso, plantear un poquito, o sea, hacer un poquito de rebobinar lo que se planteó hoy y que debatamos un poquito, ¿no? Todos, cuál es un poco la visión. Que como había dicho Liliana, nos deberíamos tomar ese tiempo de debate entre todos, porque me parece que tampoco no tenemos en claro cuáles son los pensamientos de cada uno y está bueno que lo veamos para seguir avanzando. Así que bueno, gracias Sole por la charla. Para la próxima reunión, si podés sumarte, estaría bueno. Y nos vemos en la... A ver, Liliana, adelante. Sí. Estás muteada, Liliana. Estás muteada. Perdón. Esto que solo decía que el desastre siempre ocurre en otro lado y aparte a veces vemos todo este tipo de información, pero nos cuesta hacer la transferencia, es como nos cuesta tomar conciencia en los cambios alimenticios, en los cambios de vida, es decir, todos sabemos lo que es bueno para vivir mejor cada uno de nosotros y el gran desafío es cómo hacemos para incorporarlo a nuestras rutinas, ¿no? Esto que dice que el secreto de nuestro destino se esconde en nuestras rutinas, es una frase que vos, Ramiro, la habrás visto porque nos mandaron en la red de innovación local y me pareció bastante inquietante y es real. Entonces, mientras Sole tiró lo de la hectárea que capturaba el dióxido de carbono de 34 personas, me puse a hacer un ejercicio matemático mientras la escuchaba, y con las 4.149 hectáreas que nosotros tendríamos de área protegida, si se consolidaran las 4 áreas, la del oeste, la de los arroyos, el AP1 y el AP Norte, nosotros estaríamos capturando, sumándole un 30%, tomando un FOS promedio de la ciudad consolidada de un 70%, porque el centro está casi todo impermeabilizado y en el resto hay entre un 60 y un 70 en la realidad, nos da que capturaríamos 160.000, el dióxido de carbono de 160.000 habitantes nosotros con esas áreas. Aunque siguiéramos tomando solamente las protegidas, ¿no es cierto? Habría que ver qué se hace con el resto de las zonas. Nosotros en el día en el verano, en un horario pico de máxima ocupación, podemos llegar a tener 300.000 personas, y quizás más, porque no tengo las últimas estadísticas. Es decir, que si nosotros apuntamos a transferir esto y decir, no, el desastre planetario no pasa en otro lado, sino que veamos cómo ser autosustentables nosotros, es decir, nosotros contrarrestar nuestras emisiones, nosotros producir nuestra energía, cerrar este círculo virtuoso, en verdad tenemos que transferir estos números a las áreas protegidas, así como los 10 metros por habitante, las 34 personas que producen dióxido de carbono absorbido por este espacio, nos da eso. Es decir, miren que yo ahora que me puse a hacer números, jugar en función de lo que decían las imágenes de Soledad, y ahí tenemos otro argumento de oro, digamos, cuando a veces dicen, ¿cómo? A ver, que achiquemos la zona roja, la corramos. No, no es solamente el tema de la propiedad privada y el debate, que es otro debate que nos tenemos que dar y que nos estamos dando. Si estas cosas las tomamos en serio, bueno, tomémoslas en serio y aceptemos el desafío y veamos cómo equilibramos las cargas y pagamos los costos. Permiso, ¿no? Yo desde lo mío, como que puse estas flechas de zona monte, zona rural y zona urbana, porque en cuanto a esto de la complejidad y abundancia vegetal. Digamos, creo que si se pudiera ruralizar de alguna manera la ciudad en cuanto a tener estas costumbres de que una unidad agrícola antes tenía su propia agua, recolectaba, ¿no?, su propio alimento, digamos, transferir esas viejas costumbres rurales a los ciudadanos urbanos, que sobre todo creo que la gente tiene ganas. No sería algo de afuera que uno dice, lo veo yo constantemente en los talleres, en las consultas,
cada vez más los ciudadanos tienen ganas de tener su huerta, de tener de que si tienen un árbol en la vereda, el auto lo estacionan, o sea, hay, digamos, si uno intenta complejizar del monte lo rural y lo rural hacia la ciudad, poco a poco se va generando incluso, como les digo, trabajos, maneras nuevas de hacer. Entonces, me gustaba la idea de pensar en esto, en que, digamos, monte, rural o urbano, no es que se congela la actividad, se renueva, se reinventa, e incluso todo lo que es, digamos, sustentable, sostenible, o contribuye a los ciclos de la vida, en general genera más fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo puedo aportar es más que todo desde lo vegetal. Digamos, el monte tiene sus posibilidades productivas como tal, lo rural tiene sus posibilidades productivas, y la ciudad tiene sus posibilidades de brindar servicios ambientales. Entonces, está la tecnología, están las personas, están los conocimientos, una cuestión de vínculos, de replanteo, de estar, bueno, buscando maneras, consensuando, y fundamentalmente lo veo como una manera de romper esquemas. Por ejemplo, en algún momento hablaban del viñedo. Yo les cuento que las viñas en Córdoba básicamente no se dan porque vienen del clima mediterráneo, y en el clima mediterráneo en primavera, verano no llueve. Entonces, el punto de azúcar para el vino, las pedradas en nuestra tierra hacen que no sea un lugar idóneo, digamos, para la viña. Sí, alguna variedad anecdótica. Pero me imaginaba, lo puse ahí, productos delicatessen, no sé si han ido para la zona de los Gigantes de Cabalango, que hay una especie invasora, que es ahí se me fue ahora el nombre común, la zarza mora, ¿la ubican? Una rastrera que pincha muchísimo, me la imagino, digo, hay que hacer control de invasoras, se pueden plantear como viñas, personas que estén ocupándose, controlando esa especie invasora, y que hacer una mermelada delicatessen de zarzamora, por ejemplo. Son así, que esto es una anécdota, una imaginación de una cuestión puntual, pero digo, la zona rural y la zona de monte, imagínense la cantidad de posibilidades que tiene. Así como ustedes manejan el espacio urbano. Yo cuando estaba en Cepúa y veía que discutían si 2 metros, 3 metros de volado de un balcón, digo, yo jamás se me hubiera imaginado estar pensando en 1 metro de balcón o no, pero bueno, alguien lo está pensando. Bueno, hay mucha gente pensando en cosas alternativas rurales y de monte, que no es una postal congelada. Eso es lo que me gustaría que quede bien. Las personas individuales, porque yo creo que todos tenemos derecho como a ser, digámoslo, plenos. A lo mejor alguien que tiene mucha tierra y le gustaría hacer algo sofisticado, bueno, pues a lo mejor alguien que tiene una infraestructura en la ciudad tiene ganas de ir, es cuestión de generar los usos del suelo, los registros de las personas que tienen ganas de hacer según qué cosas y acomodar, porque hay para todos los gustos. Pero bueno, es importante que esto de los ciclos biogeoquímicos y la formación del suelo no lo podemos atropellar, porque son leyes de la naturaleza, o sea, por algún lado va a ser aguas. Es como que, bueno, eso es. Y bueno, gracias por el espacio, gracias Ramiro, y para lo que necesiten, yo en esto encantada. Bien, gracias Sole. Bueno, nada, si les parece, nos vemos en la próxima reunión y vamos a seguir debatiendo. Vamos a arrancar debatiendo un poco más sobre esto, seguro. Así que bueno, buen fin de para todos. Muchas gracias, Sole, y nos estamos hablando. Que anden bien.